Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 14 de marzo de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Todo quedó consumado, inclusive con la alianza de Germán Vargas Lleras. El vicepresidente sale a hacer campaña como el impulsor de la entrega del país a las FARC. Las FARC administrarán justicia en Colombia a través de ese procedimiento diabólico que llaman la Justicia Especial para la Paz. Los militares de Colombia, todos al banquillo. Y confiesan sus delitos o 20 años a la cárcel. Si los confiesan, habrá más condescendencia con ellos. No va a haber, queridos amigos, no va a haber una sola baja de un bandido que no sea un falso positivo. Vendrán todos los testigos falsos que ustedes quieran recoger o que ustedes puedan imaginar, porque los va a recoger una fiscalía creada por las FARC para el efecto. A los militares de Colombia los van a meter a todos a la cárcel por cuenta de las FARC. En eso terminó la famosa guerra. Santos el traidor con otro traidor de ocasión, Germán Vargas Lleras, hasta hoy vicepresidente de la República. Le entregaron el país a las FARC. Vamos a ver cómo sale Vargas Lleras hoy en su discurso de despedida y de anuncio de su campaña política. El gran traidor del momento se llama Germán Vargas Lleras, para que lo anoten en su libreta, militares. Germán Vargas Lleras va a decir que ha sido un aliado de ustedes. Fue el que cavó su sepultura. A ustedes los van a juzgar y a condenar a todos en la Justicia Especial para la Paz, que es una justicia especial de las FARC para acabar con ustedes. Lo que siempre trataron de hacer durante más de 50 años y no pudieron, ahora lo van a lograr con el apoyo de Germán Vargas Lleras y, por supuesto, con la dirección de Juan Manuel Santos. El lapsus de Roberto Prieto. Roberto Prieto ha sido sorprendido en todas las operaciones ilícitas imaginables. En todas aparece Roberto Prieto. Roberto Prieto es el hombre de enlace de todos. Pues bien, sucede que Roberto Prieto hacía visitas continuas a la ANI, a la Asociación Nacional de Infraestructura, y a la Agencia, Nacional de Infraestructura. Entonces, esas visitas eran en la muy grata y muy buena compañía de Otto Bula, uno de los más temibles delincuentes que ha habido en este país, de los más despreciables delincuentes de este país. Y también iba con su amigo Giraldo, ¿cómo no? Y con un funcionario de la ANI, ¿cómo no? A ver qué negocios pescaban, pero él era a colaborar. Era un particular que colaboraba con el Estado. Yo también me voy mañana a colaborar en el Ministerio de Justicia a ver en qué puedo ayudar. Hombre, y lo dice con toda tranquilidad. Pero dice algo más, que de sus visitas a la ANI estaba perfectamente enterado el presidente Santos. Pues claro que estaba enterado. Claro que las operaciones eran en compañía. No faltaba más. Pero entonces le llaman la atención. No diga eso. Y replica, fue un lapsus.
Un lapsus. Ay, los lapsus de Roberto Prieto, los lapsus de los corruptos en Colombia. No ha habido en la historia de este país un gobierno más corrupto que el de Juan Manuel Santos. El gobernador de Antioquia dio unas declaraciones lapidarias. Ni el presidente sabe quiénes están en las famosas zonas de concentración o veredales o como las quieran llamar. Nadie sabe, dice el gobernador Pérez Gutiérrez. Ni el presidente, ni Sergio Jaramillo, ni la ONU. Y a propósito, ¿qué es lo que verifica la ONU? Nada, que las guerrilleras estén sabrositas para bailar con ellas. Esa es la verificación que hacen los mamertos de la ONU en Colombia. Bueno, ¿y qué pasa con los 2 contratos de publicidad de Odebrecht? Porque el Contralor salió con el tema de Reficar, van las juntas directivas de Ecopetrol y de Reficar. De Ecopetrol, pues uno de las personas que más tiempo estuvo en la junta directiva de Ecopetrol, el doctor Fabio Echeverry Correa, y entonces de Reficar y de Ecopetrol van 10 ministros en total, entre otros el actual presidente de Ecopetrol. ¿Y ahora qué hacemos? Unas personas sub judice en un proceso fiscal que no vale sino 6.000 millones de dólares o 17 billones de pesos. Reficar vale exactamente lo mismo que una reforma tributaria al año. Eso se robaron en Reficar, dice la Contraloría General de la República. Y entonces ahora, ¿cómo van a ser los acusados en Reficar? ¿Van a seguir tranquilamente en sus cargos? El ministro de Hacienda, todos estos personajes que están allá y que siguen en funciones en la Junta de Ecopetrol, ¿qué es lo que va a suceder? Amanecerá y veremos. ¿Quién va a indemnizar a las 15.000 víctimas de las minas antipersona de las FARC? ¿Quién? Porque ya dieron la cifra, como si fuera pues una cifra de algo que sucediera por mandato de la naturaleza. Por ejemplo, el número de personas quemadas por rayos que caen en las tormentas eléctricas. 15.000 personas despedazadas en las minas sembradas por las FARC. Las FARC es la única organización terrorista que siembra minas en Colombia. Ahí está la cifra, 15.000. Señor Nuncio, para que le cuente a su santidad el dato preciso. Cuando escribimos el artículo para las dos orillas, dígale a su santidad, señor Nuncio, cuando lo escribimos, no sabíamos de esta cifra, ya la tiene. Esas personas con quienes viene a abrazarse le destrozaron la vida a 15.000 colombianos hasta hoy, porque todos los días siguen estallando minas antipersona sembradas por estos desalmados. La encuesta Yanhas, hablaremos de ella. La encuesta Yanhas es un elemento precioso para saber cómo va evolucionando la opinión nacional. Montserrat Fernández se los contará. Todo peor en Colombia. Cada día es peor. El gobierno de Santos cada día está más solo. Sus paniaguados en el Congreso cada día más despreciados. Y la situación económica de los colombianos cada vez más angustiosa. Se abre paso la segunda instancia para altos funcionarios del Estado. La Corte Suprema de Justicia ya presentó el proyecto que ha debido presentar hace mucho tiempo, proponiendo una doble instancia que es una garantía que está contenida en la Carta de los Derechos Humanos, la doble instancia. Bueno, ¿y qué va a pasar con las personas condenadas en Colombia por única instancia? Tienen derecho a la segunda instancia. Ese es un derecho que no prescribe. Eso es un derecho humano que no se le puede negar a nadie. Los que han sido condenados en única instancia tienen derecho a una segunda instancia. Y la Corte Suprema de Justicia está en mora, en una mora criminal,
de presentar ese proyecto al país. Y es criminal porque es violatoria de los derechos humanos. Uno de los derechos más preciosos del individuo es a ser juzgado en una doble instancia para que un segundo juez pueda revisar una sentencia condenatoria. La inversión extranjera en Colombia. Otra cifra que cae. La situación económica del país es cada día más angustiosa, pero no se preocupen. Aprobaron la JEP, o la JEP, como quieran, Justicia Especial para la Paz o Justicia Especial para las FARC. Entonces, tranquilos, que la inversión extranjera caiga, que el crecimiento económico cae, la construcción se vino al piso, las ventas del comercio son más que lánguidas, son calamitosas, el desempleo juvenil el peor de América, el desempleo femenino el peor de América, pero no se preocupen, aprobaron la JEP, oh gloria inmarcesible. La canciller en Viena dice que no hay problema ninguno en Colombia, que el problema es del mundo, el problema es del mundo. Aquí se le subieron las hectáreas sembradas de coca mientras hablaban en La Habana paja con el principal cartel de drogas del mundo, mientras prohibían los bombardeos, las fumigaciones aéreas, las extradiciones, las extinciones de dominio. Mientras hacían todo eso, se le cuadruplicaron las hectáreas sembradas de coca al gobierno. Pero la culpa, señora canciller, es del mundo, no es de ustedes, no es de ustedes. Funcionarios corruptos que le entregaron el país al principal cartel de droga del mundo, a las FARC. La culpa es del mundo, no de ustedes. Quedamos enterados, señora canciller. Así como la culpa de la pérdida de los mares con Nicaragua tampoco va a ser suya. Ese es un tema que no se volvió a tratar. Lástima que no tengamos a nuestro invitado de siempre para hablar sobre estos temas de Nicaragua. Se fue para el cielo el doctor Jaramillo. Pero ese es un tema pendiente para Colombia. La sentencia va a llegar y cuando llegue la canciller dirá que la culpa es del universo mundo. La seguridad privada en la mira de Santos y las FARC. Por Fast Track están aprobando una ley de seguridad privada que tiene por objetivo fundamental que las FARC puedan constituir una organización de seguridad privada para armarlos. Estarán en las calles de Colombia como miembros de un equipo de seguridad privada. Entonces van a estar en la Unidad Nacional de Protección con armas, 1.200 bandidos de ellos. Y ahora en las organizaciones de seguridad privada. Las organizaciones de seguridad privada que son organizaciones civiles, que no han participado en el conflicto armado, que no tuvieron nada que ver con las conversaciones en La Habana, protestan hoy en los periódicos y dicen, señores, a nosotros ¿por qué nos van a tratar de este modo? ¿Por qué no nos permiten, como a cualquier colombiano, manifestar nuestro punto de vista sobre una ley que nos concierne? ¿Por qué no? Porque hay que abrirle camino a las FARC. Señores, ¿no lo han entendido? Erdogan, el premier turco, ataca a Holanda y Alemania. Ya en unos términos muy desobligantes. A la señora Merkel le dice neonazi y le dice que ella es protectora del terrorismo, del nuevo terrorismo internacional. Y a Holanda, ni para qué les digo cómo los trata, rompe relaciones con Holanda. El embajador de Holanda en Turquía, que no estaba en Turquía, en ese momento no podrá volver a su país. Me imagino que la ropita se la mandarán por correo. Durísima la situación en Europa entre Turquía y países como Alemania y como como Alemania y como Holanda, que no le juegan a que en su territorio se hagan manifestaciones en pro de Erdogan. La Cámara de los Lores en la Gran Bretaña aprueba el retiro de la Unión Europea. El Brexit ya se cumplirá
y la señora Theresa May queda con todas las facultades para definir los términos últimos de esa negociación. ¿Qué será de Europa, de la Comunidad Europea sin la Gran Bretaña? Ya lo veremos. Rodríguez Zapatero insiste en que es mediador entre Maduro y la oposición. Mientras tanto, en las calles de Venezuela se aglomera la gente en las panaderías porque lo último que están vendiendo para que la gente no muera de inanición es pan. Pero no hay harina suficiente y las panaderías no dan abasto. Entonces, remedio, meter a la cárcel a los panaderos. Hay un capítulo en I Promessi Sposi, la obra de Alejandro Manzoni, de comienzos del siglo XIX, donde en una carestía de pan que ocurrió por allá en el siglo XVII, la gente se enardeció, se enfureció y por la falta de pan fue a quemar no a los que no proveían la harina para hacer el pan, sino a los panaderos. Uno creía que eso era un capítulo de un libro que uno leyó una vez y que no volverá a ver nunca, pues se está repitiendo en Venezuela. En Venezuela, Nicolás Maduro conmina con la cárcel a los panaderos que no produzcan pan con una harina que no existe porque en Venezuela no existe nada. María Corina Machado hablará hoy con nosotros en la hora de la verdad. Polonia pide a los Estados Unidos la extradición de Michael Karkok. ¿Qué tiene eso de especial? Que este señor tiene 98 años de edad. Está acusado de atroces crímenes de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, contra el pueblo polaco. Hoy tiene 98 años, vive en los Estados Unidos y Polonia pide su extradición. Trump prepara reunión con Xi Jinping, el premier ruso, para mejorar las relaciones entre ambos países y definirlas hacia el futuro. Y manda el mismo Trump un delegado para reunirse con Netanyahu para hablar de la paz en el Medio Oriente. Y quedará en libertad, de la que nadie sabe si podrá disfrutar porque se encuentra gravemente enfermo, Hosni Mubarak. No tuvo responsabilidad penal en las muertes de muchas personas que protestaron contra su gobierno y los cargos por corrupción. Por esos cargos ya el señor Mubarak cumplió su pena. Saldrá en libertad, pero está en un hospital gravemente enfermo. Y en Hoy en la Historia seguiremos recordando el ataque del almirante Vernon a la gloriosa, a la siempre heroica ciudad de Cartagena. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, iniciamos la mañana hoy con esa rica taza de café y con una encuesta. Usted lo decía cuando comenzaba el programa, la nueva encuesta de Jan Haas, que tiene unos resultados tan deplorables, les quiero decir, que ni la próxima visita del Papa, con bendición incluida, podrá levantar el ánimo de los colombianos. Y no me estoy riendo, lo digo muy preocupada. Miren esta encuesta, miren lo que dice. El presidente Juan Manuel Santos sigue con niveles de impopularidad del 73% y con una favorabilidad del 21%. Pero entre los jóvenes es peor. El 78% desaprueba cómo el presidente Juan Manuel Santos está manejando las cosas. A su gabinete ministerial, bueno, le va peor, que ya es decir, no pasa por buenos tiempos. El 79% desaprueba su gestión. Hay un aumento de 6 puntos en desfavorabilidad y tiene solo una favorabilidad del 15%. Entre los jóvenes convence todavía menos el gabinete ministerial, que tiene el 84% de desaprobación. Es increíble, ¿no? O sea, 84. ¿Qué aprobación tiene? ¿El 16 que le queda o qué? El 13%. El 13%. El 13%. Imagínense. Bueno. Sí, da increíble. risa, Monserrat, da risa. Pero da risa de dolor, es una risa de dolor, ¿no? Aclaremos, Sí, porque es que sí, esto no es normal, ¿no? De Pero algo vergüenza. Sí, de vergüenza. Dolor y de vergüenza.
hay algo mucho más grave para el gobierno y es lo que ha sido su carta de presentación, que son los acuerdos de paz, que tampoco van bien. Lo apostó todo al tema de la paz y el 70% de los colombianos desaprueba la gestión del gobierno en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Tiene un 25% de aprobación, pero hoy hay un aumento de 6 puntos en la desconfianza desde el 25 de febrero. Entre los jóvenes, peor todavía, la confianza en esos acuerdos de paz. El 75% de desfavorabilidad. Y bueno, ni decir, el proceso de paz con el ELN, pues no ha empezado todavía oficialmente y no convence. El 69% no aprueba la gestión del gobierno con el ELN. El 73% de los jóvenes no lo aprueba. Entre las preocupaciones de los colombianos, como siempre, la corrupción, el 61% cree que está empeorando, y el progreso económico. Usted que siempre dice que es un tema de economía, este dato que les voy a dar es muy, muy, muy triste y es un tema realmente preocupante. El 91%, cree que la economía está estancada o en retroceso. Solo el 8% es optimista. Es que estamos hablando del 91%, es decir, en realidad, todos los colombianos. Entre los jóvenes es peor la percepción económica. El 96% de los jóvenes cree que la economía está en retroceso. Pero claro, Montserrat, porque no tienen horizonte, porque no encuentran empleo, porque les dicen que si quieren trabajar se vayan de Colombia, porque este gobierno acabó con la juventud colombiana. Ahí está. 96, les repetimos la cifra, de los jóvenes de Colombia creen que la economía va mal. Pues claro que va mal. Sí, este es un dato espantoso y ya para finalizar, las expectativas de empleo, 61% cree que son malas, el 85% sigue creyendo que la reforma tributaria fue un error, en definitiva, el 78% de los colombianos y el 80% de los jóvenes creen que el país va por mal camino. Una encuesta muy preocupante que yo sé, como siempre pasa, que el gobierno va a ignorar. Sí, pues que ignore las cosas. Es una alud que baja de la montaña a unas velocidades siniestras y yo estoy abajo esperando y nada, diciendo que no pasa nada porque alud no ha llegado. El alud ya llegó hace mucho tiempo. Al país se lo llevó el diablo, lo corrompieron, lo arruinaron, lo destruyeron y se lo entregaron al comunismo. Ese es el resumen de lo que pasa en Colombia, Montserrat. Bueno, William Calderón, bienvenido. Gracias, doctor Londoño. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 14 de marzo del año 17. Son las 6:28 de la mañana. Según don Pepe Jaramillo, la droga envenena a nuestros jóvenes. Y con una juventud envenenada, ¿qué futuro le depara esto a las generaciones venideras? Ojalá más pronto que tarde Donald Trump le tuerza el pescuezo a Juanpa y le ordene extraditar hacia los Estados Unidos a los cabecillas de las FARC por narcotraficantes, so pena de retenerle la ayuda que los gringos prometieron para el Plan de Paz Colombia. Dinero ese que es el único constante y sonante, porque el billete que prometieron los países de la Unión Europea es solo promesas y hoy están en el aire. Sin sonrojarse, la señora María Holguín destacó los esfuerzos del país ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, en el mismo sitio donde nos representó el otro autodenominado mejor policía del mundo, José Serrano. Mientras para los Estados Unidos, las hectáreas cultivadas superan ya las 188.000 hectáreas, según el informe del Departamento de Estado gringo, y el indefenso ministro Villeguitas lo confirma, mejor dicho, desautorizando a la despistada canciller. Recordemos que el ministro Londoño Hoyos, el director de la Hora de la Verdad, dejó al Putumayo limpio de cultivos de coca,
Luego llegó la equivocada política de Sabas Pretel, quien dejó las cosas al revés. Pero lo que rebosa la copa, lo que rebosa la taza, es el reporte de 188.000 hectáreas de hoja de coca y el aumento que es derivado de esas hectáreas en producción potencial del país, alrededor de 700 toneladas de cocaína pura al año, como lo dijo Luis Carlos Villegas, el indefenso ministro. Pero el problema es del mundo, dice la canciller María Holguín. Mientras aquí se prohibían las fumigaciones aéreas, porque desde La Habana así se ordenaba, y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se oponía, las cosas se pusieron como están. Doctor Londoño, nos estamos ahogando en un mar de coca, y la ministra María Holguín le echa la culpa al mundo. De 45.000 hectáreas que dejó el expresidente Uribe a 188.000 de Juanpa, de Carlos Gaviria y el libre desarrollo de la personalidad al libre desarrollo de la animalidad, como lo denuncia el procurador Alejandro Ordóñez, hoy precandidato presidencial. Bienvenidos, pues, como usted lo dice, al narcoestado. Sí, William, hay que precisar que nuestra objeción a la decisión de Sabas Pretel se refiere a la que tomó para permitir una zona donde no habría fumigaciones aéreas en las fronteras, 10 kilómetros de profundidad. Dije en su momento, cuando eso lo propuso el Ecuador y el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, siguiendo mis instrucciones ante la canciller de Colombia, la doctora Barco, les dijo a los ecuatorianos que no se dejaría de fumigar 1 centímetro en territorio colombiano. Cuando Plazas Vega dejó la dirección de estupefacientes, se puso esa concesión de 10 kilómetros de profundidad. Ay, María. Por 500 kilómetros de extensión que tiene la frontera, eran 5.000 kilómetros cuadrados donde sembrar cocaína para darle cocaína al universo. Y súmele la frontera con Venezuela y la frontera con Brasil y quedamos perdidos. Pero esa fue una equivocación de la política exterior del país que ejecutó el doctor Sabas Pretel como ministro del Interior. Seguramente no estaba en sus manos oponerse a una política a la que yo sí me opuse. Sí. Y me opuse definitiva y tajantemente. Claro, es que le costó. La fumigación aérea era el tema fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Entonces decían, pero es que la reponen con nuevas siembras. Y dije, sí, pero es que mis aviones van más rápido que los que siembran. Obvio. Entonces la lucha era así. En todo caso, de 45.000 hectáreas pasamos a 188.000, con un factor adicional, William. Sí, señor. Que producíamos cocaína para envenenar a las juventudes del mundo. Ay, María. Lo que era una crueldad y una estupidez, eso era terrible. Que qué nos importa si son los gringos los que meten la cocaína. Eso no solamente era una estupidez, sino era una crueldad. Pero es que ahora estamos produciendo cocaína para envenenar nuestros jóvenes. Eso es un elemento adicional que hay que considerar cuando hablamos de las 188.000 hectáreas. ¿A qué fecha? En este momento estamos por encima de 200.000. Se lo aseguro. Ah, pues claro que sí. Y salió el ministro Luis Carlos Villegas a decir que este año se habían erradicado 6.000 hectáreas. Primero, es muy poquito. Segundo, quiero saber dónde. A ver, certifíqueme dónde. Claro. ¿Y con cuántos erradicadores ha erradicado usted 6.000 hectáreas? No diga mentiras, ministro, que eso es muy feo. Está diciendo mentiras. Lo cierto es que hay 188.000 hectáreas. Y dice el ministro, eso no nos sorprende. ¿Qué? No nos sorprende, pero es un desafío para Colombia. No, desafío acabar con una política de estímulo a la droga que terminó por ponernos en manos de los bandidos que la siembran y que la producen y que la trafican. Es decir, en manos de las FARC. Porque era para apoyar a las FARC
que se le entregaba el país a los narcotraficantes, Claro, que son las FARC. así lo ordenaron desde La Habana, porque mientras allá conversaban, aquí sembraban. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Después de la caída en las exportaciones registrada en 2016, cercana al 13%, con un crecimiento económico del 1,8%, la cartera vencida de créditos de consumo disparada, la confianza del consumidor más baja en la historia, proyecciones de variación del PIB por debajo del 2,5% para este año, ahora el Banco de la República publica un asunto de la mayor gravedad para un país que tiene que recuperar como sea una senda de crecimiento de la que se desprendió. La inversión extranjera, doctor Londoño, cayó 23,5% en febrero del año en curso, pasando de 1.505 millones de dólares entre enero y febrero de 2016 a 1.151 millones de dólares a febrero de 2017. Yo pregunto, ¿qué confianza puede generar un país donde día a día se publican nuevos casos de corrupción y nadie parece responder? Ayer la Contraloría General de la República informó que llamaría a responder por el aberrante caso de Reficar a al menos 38 funcionarios, exfuncionarios particulares y empresas. El proyecto de la refinería de Cartagena originalmente estaba proyectado en 3.460 millones de dólares, pero terminó costando 8.016 millones de dólares. Se trataría de un detrimento patrimonial cercano a los 17 billones de pesos. Por eso hemos dicho una y otra vez aquí en la hora de la verdad que el caso Odebrecht es apenas la punta de un iceberg mucho más grave, mucho más profundo. Por haber hecho parte de la Junta Directiva de Ecopetrol serán llamados Mauricio Cárdenas y Luis Carlos Villegas, ministros de Hacienda y Defensa en ejercicio. De igual modo, los exministros Carlos Robado, Federico Rengifo, Tomás González, Hernán Martínez y Amílcar Acosta, entre otros. El gobierno no está asumiendo la magnitud del desfalco y se sigue haciendo el de la vista gorda. 17 billones de pesos, doctor Londoño, corresponderían a los ingresos adicionales que logra el gobierno nacional con 3 reformas tributarias. Y es fundamental que se sepa cuanto antes qué fue lo que pasó y quiénes son responsables. Por ahora, el presidente insiste en que este ha sido el gobierno de los cocotazos a la corrupción. Prosperidad para todos. Sí, señor, 17 billones son 3 años de reforma tributaria, a 6 billones de pesos por año. Eso es lo que vale Reficar. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden seguir siendo ministros personas acusadas de un desfalco de esa magnitud? Porque están acusados por la Contraloría. Y la Contraloría los llama a que respondan. Lo mismo que los miembros de las juntas directivas, sus compañeros de miembros de junta directiva en Ecopetrol. Entre otras, Santiago, el actual presidente de Ecopetrol. Así es. El doctor Echeverry está llamado por la Contraloría a responder por el desfalco. A ver esto cómo va a ser. Es que es el mayor desfalco en la historia de Colombia. 6.000 millones de dólares, más de 17 billones de pesos, más o menos a la tasa de cambio de hoy, aunque la tasa ya está en 3.000, serían 18 billones. 18 billones de pesos. Bueno, eso es lo que pasa en el gobierno de la pulcritud. En el gobierno de la, ¿cómo era? De la urna de cristal. De la transparencia. De la urna de cristal, el más corrupto que ha habido en la historia de Colombia. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días a todos los oyentes. La jornada de ayer quedará para la vergüenza de nuestra historia política, pues en medio del lobby por parte del gabinete ministerial integrado por el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, del Interior, Juan Fernando Cristo, el viceministro para las Relaciones Políticas, Guillermo Rivera, Sergio Jaramillo, comisionado de paz, Álvaro Leiva y Yacir Reyes, los generales Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, y el general Nieto, comandante de la Policía Nacional, el Congreso, sin un debate serio donde se pudieran hacer modificaciones de fondo, aprobó con 61 votos contra 2 la bien llamada jurisdicción para las FARC. Pero en pocas palabras, ¿qué fue lo que aprobó anoche el Senado de la República sobre las 11 de la noche? Aprobó primero la eliminación por completo de la pena de prisión si el narcoguerrillero de las FARC dice
o se inventa una verdad. La justicia especial para las FARC puede hacer calificaciones jurídicas propias y crea nuevas conductas penales a la luz de su criterio de interpretación, lo que claramente será un motivo para juzgar a los enemigos de las FARC, o sea, nosotros los colombianos que hemos sido víctimas de ellos y nuestras Fuerzas Armadas. Se le quita el poder al sistema judicial constitucional, porque los conflictos de competencias que surjan en medio de la aplicación de la jurisdicción especial para las FARC quedarán resueltos con lo que determine esa jurisdicción. Otro aspecto, no menos grave que los ya mencionados, es que se limita la presencia de la Procuraduría en los juicios que adelante la jurisdicción especial para las FARC, pues solamente participará la Procuraduría a petición de los jueces de esa jurisdicción de venganza contra los colombianos y las Fuerzas Armadas. La Jurisdicción Especial para las FARC crea una unidad de investigación, lo podemos decir con nombre propio, una fiscalía paralela, y se le da la atribución de recibir acusaciones de organismos no gubernamentales que podrán señalar a dedo a quien se le antoje que debe ir a la Jurisdicción Especial para las FARC. En una medida que será supuestamente discrecional, los civiles víctimas de las FARC, que ellos han llamado terceros en esa ley, serán juzgados por la Jurisdicción Especial para la FARC y deberán confesar cuanto delito se les ocurra a esa justicia para que cese la persecución en su contra. En la jurisdicción, por factor de interpretación, las fuerzas militares quedan en el mismo nivel que las FARC para ser juzgados por los magistrados de esa guerrilla, pues desconoce que nuestras fuerzas militares cumplen una labor constitucional en defensa de los colombianos y los juzgarán como se juzgará la guerrilla, que es un grupo al margen de la ley y terrorista. Cuando Colombia está nadando en coca, como William nos lo relataba en su noticia, la jurisdicción para las FARC reafirma que el narcotráfico es un delito conexo con el político, lavando de esta manera los millones de dólares de las FARC y dejando sin culpa al primer grupo mafioso de América, que son las FARC. En suma, estos son los puntos más importantes que contiene la Jurisdicción Especial para las FARC, que vendrá por todos los colombianos, incluso por senadores y representantes a la Cámara, que muy emocionados aprobaron este adefesio jurídico hecho a la medida de las FARC contra los colombianos y las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Cuánto cuesta aprobar eso? ¿Quién lo sabe cómo va a ser la mermelada que le va a repartir Santos a sus áulicos ahora? A los del Partido Conservador. El Partido Conservador aprobando semejante barbaridad. ¡Qué tristeza! Y los de Vargas Lleras. Vargas Lleras empieza su campaña presidencial entregándole el país a las FARC. Ay, María. De manera que no diga después que él no estuvo de acuerdo con los acuerdos. De acuerdo ponga la gallina de la paz ya, porque ¿para qué que se la ponga? Claro que se la ponga en la solapa, una vez. claro. Y una vez que empiece su campaña presidencial con la paloma de la paz o con el conejo. A ver, vamos a ver cómo sale. Pero conejo el que le hicieron ayer a los colombianos. Y le faltó decir, Demar, señor, que aunque no está en ese proyecto, sí está dicho ya que a esos jueces los van a nombrar unos mamertos internacionales. La primera vez en la historia de un país libre donde la justicia, en el cual la justicia es nombrada por ciudadanos extranjeros. Todos ellos mamertos y amigos de grupos terroristas internacionales. Que nombren a Garavito en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues falta poco. Sí, no más. Falta poco. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. El triunfo ayer del ciclista colombiano Fernando Gaviria en la penúltima etapa de la Tirreno Adriático es la noticia deportiva de hoy. El ciclista antioqueño del equipo Quick Step venció en un vibrante y cerrado final al doble campeón del mundo, el eslovaco Peter Sagan, luego de recorrer 168 kilómetros, donde el boyacense Nairo Quintana mantuvo sin problemas la camiseta de líder de la general, con 50 segundos de ventaja sobre el francés Thibaut Pinot. Buen triunfo de Gaviria, que este año lleva 4 títulos de etapa, 2 de ellas en San Juan, Argentina, 1 en Portugal, y la de ayer en esta carrera de los 2 mares, que a propósito del año pasado ganó en
ganó en esta carrera la tercera etapa, logrando así su primera victoria en una carrera de la máxima categoría de ciclismo de ruta. Hoy martes concluye esta competencia con la séptima y última etapa que se disputará en la modalidad de contrarreloj individual en San Benedetto del Tronto con un recorrido de 10.1 kilómetros. Muy cerca, Nairo Quintana de ganar por segunda ocasión la Tirreno Adriático. Ya lo hizo en el 2015. Y excelente comienzo definitivamente de los ciclistas colombianos esta temporada. Tras el título de Sergio Luis Henao en la París-Niza el domingo pasado, 3 colombianos se subieron al podio ayer en la Tirreno Adriático. Gaviria, como les contaba, ganador de la etapa, Nairo, líder de la general, y Egan Bernal como el mejor joven de la carrera hasta el momento. No nos quedan dudas, doctor Londoño, que nuestros escarabajos colombianos son de talla mundial. No cabe ninguna duda, de talla mundial. Como dicen los campesinos de mi tierra, algo caliente que nos entra al cuerpo. Algún señor. consuelo, en medio de tantos desastres y de tantas amarguras, los deportistas nos dan un poco de paz. Estas eran las noticias del momento. En un minuto estaremos con nuestra invitada especial, Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático Generación del 14 y para nosotros precandidata a la presidencia de la República.